Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya. Entonces, habíamos dicho que un estado era Sea más chico, sí, profe. demasiado chico. No, Bueno, hay que ver cuándo escriba. A ver, veamos. A ver qué pasó con color. ¿Qué pasa ahí? ¿Se alcanza a ver? sí. Ah, perfecto. ¿Está en otra plataforma? Sí, porque como se me acabó justo se me acabó la batería del tablet, no me di cuenta que no la había cargado. Entonces estoy usando la que tiene la que trae Google, La que Zoom. es la Jump. Ya. Ah, Entonces, los estados transitorios habíamos dicho que se definían porque el FJ, esa probabilidad es menor que 1. Vamos a ver una. Y se me quedó una definición pendiente, que no la puse en su momento cuando correspondía. El estado nulo. Un estado es nulo, digamos, E sub j es un estado nulo, sí, solo sí, el, el mu sub j es igual a infinito. Ahí está escrito. Vamos a ver si doy vuelta. Eso es. Un momentito para ver cómo no se ve. Ya, veamos un ejemplo entonces. Se me había quedado ese. Bueno, esto es un estado recurrente, porque si el estado no es recurrente no tiene sentido. Entonces, un estado recurrente es nulo si mu sub j es igual a vacío y es no nulo en caso contrario. Y es no nulo si mu sub j es menor que infinito. Aquí vamos a colocar acá un estado recurrente. Ya, veamos el ejemplo entonces que vamos a ver ahora. Le voy a dar la matriz de transición. Me cambia el fondo. La matriz de transición es la siguiente. Es 0, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1/2, 1/2. Ya, ahí está esta es la matriz de transición de nuestra cadena
de nuestra cadena de Markov. Entonces, lo que queremos ver para esta cadena, veamos si es que los estados son transitorios o no. Y bueno, calculemos para esta matriz, calculemos varias cosas. Veamos qué se puede hacer con ella. Veamos para el estado 1. Bueno, mejor conviene hacer siempre el diagrama, ¿cierto? De esto para tener claro cómo va. Veamos aquí el estado 1. El estado 2. Esto tiene cuatro estados. El estado 3. El estado 4. Y me dice que hay una probabilidad de moverme de acá a acá igual a 1/2, de moverme al estado del 1 al 3 es 1/4, de moverme hacia el estado 4 también 1/4. Ya, después para el estado 2, moverme al estado 1 es 1/2, ¿sí? Así que la vamos a colocar ahí, flecha de esta manera. Quedarme en el estado 2 es el otro medio. Así que tenemos 1/2. Del estado 3 no hay posibilidades de moverme al estado ni 1, ni 2, ni 4. La única posibilidad es quedarme en el estado 3. Así que en ese caso, es que el estado 3 me quedó un poco feo, ¿no? Para el estado 3 lo voy a colocar así, con las flechas que llegan, y no le voy a colocar nada más. Bueno, no, mejor coloquémosla porque si no se puede malinterpretar. Ya, el estado 3 vale 1, y después del estado 4 me puedo mover al estado 3 con probabilidad 1/2, y quedarme en el estado 4 tiene probabilidad 1/2. Ahí estaría el diagrama para esta cadena. ¿Qué pasa entonces con cómo son los estados? Veamos qué pasa, por ejemplo, el estado 1. Veamos si este estado 1 es transitorio o no. Para la condición para que el estado 1 sea transitorio es que el F1 sea menor que 1. ¿Qué creen ustedes mirando la cadena? ¿Qué creen ustedes que debiera ser el estado 1? ¿Debiera ser transitorio o debiera ser recurrente? ¿Qué les dice la intuición mirando el diagrama? Puede ser transitorio, creo yo, porque en todo lo otro hay loop. ¿Loop en qué sentido? Pueden volver al mismo estado. Quedarse ahí dando vueltas. Porque yo me puedo mover del 1 al 2, ¿cierto? ¿Cuál sería el problema en este? La diferencia del estado 2, el estado 3 y el estado 4, el estado 1 no tiene recurrencia en sí mismo. No, pero eso no influye tanto, ¿eh? De hecho, del ejemplo que teníamos antes, que un estado tenga probabilidad de permanecer en sí mismo, eso no influye tan fuertemente en el hecho de que sea recurrente. El problema en este caso, para que sea recurrente, debe ser totalmente cierto, absolutamente seguro, de que si yo parto en el estado 1, puedo volver al estado 1. Pero si uno mira el estado 3, ¿qué características tiene?
Es absorbente. Es absorbente, ¿cierto? Y por lo tanto, si entré al estado 3, es imposible que me mueva del estado 3. El estado 3 es un estado que se llegó ahí y no se sale más, ¿verdad? Y hay una probabilidad de moverme del estado 1 al estado 3. De hecho, hay una probabilidad no pequeña de moverme del estado 1 al estado 3. Por lo tanto, si es que me moví del estado 1 al estado 3, lo cual tiene una probabilidad de hacerse, si es que llegué ahí, ya no es posible salir del estado 3 y por lo tanto ya no es posible volver al estado 1. Y por lo tanto el estado 1 debiera ser un estado que no es recurrente, porque no es absolutamente seguro de que partiendo del estado 1 pueda volver al estado 1. ¿Mm? Ya, pero hagamos los cálculos. Aquí el espacio para escribir es más pequeño en esta pizarra. A mí me gustan los fondos negros, ya se dieron cuenta. Veamos entonces qué pasa con... ¿Sí? Sí, se va a agrandar, pero pasa que necesito un pedacito de pantalla disponible, por eso que lo tengo así. Pero se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que voy a tener que cambiar la hoja más seguido nomás. Ya. No es borrarla, es cambiar de hoja. Aquí ya voy en la hoja 3 de esta pizarra. Ya, la F11, ¿cuánto sería entonces, según el diagrama? Ustedes alcanzaron a anotar el diagrama, ¿verdad o no? Ahí está. 0, ¿cierto? Así que esa vale 0, está fácil. Después, la F12, es decir, moverme en 2 pasos, veamos. De regresar en 2 pasos, ¿cómo estaría? Es posible, ¿no? Hay que irse a 2, ¿o no? Claro. Un medio. Un cuarto, ¿no? Sí, que volver. Un cuarto. Un Un cuarto cuarto porque por si me muevo al estado 3 o 4, no logro regresar, ¿cierto? Pero si me muevo al estado 2, tengo probabilidad de un medio, y después tengo que regresar al paso siguiente, al estado 1. Así que sería un medio por un medio. Así que este me quedó un cuarto. Un medio por un medio. Ahí está. Y la F13, veamos, ahí está, en 3 pasos. Fíjense que si yo me muevo del estado 1 al estado 4 o al estado 3, ya no regreso, ¿cierto? Porque no hay forma de regresar del estado 4 al estado 1, ni hay forma de regresar del estado 3 al estado 1. Si que me moví hacia el estado 3 o 4, ya es imposible que regrese. Así que la única forma de poder regresar al estado 1 es habiéndome movido al estado 2 y permanecer en el estado 2 el tiempo suficiente para regresar en el último paso al estado 1. No hay otra vuelta. Entonces, para hacerlo en 3 pasos, me tuve que haber ido al estado 2, quedarme en el estado 2, que también tiene probabilidad un medio, y regresar del estado 2 al estado 1, que es otro medio. ¿Verdad? Y en general sería así, ¿no? La F1N. En el primer paso me muevo al estado 2. Después permanezco en el estado 2, n menos 2 pasos, así que sería esto elevado a n menos 2, y me muevo en el último paso, me muevo al estado del 2 al 1. Sería así, ¿no? Como la secuencia del asunto. ¿Está bien? Así que el F1N, por lo tanto, sería simplemente 1 partido por 2 a la n. Ese sería el F1N.
eso es cierto, claro, para n a partir de n igual a 2, ¿no? Esto es para todo n mayor o igual a 2 porque el n igual a 1 es 0. Conclusión, ¿cuánto vale entonces F1? Que era la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los F1n. El primer caso me da 0, ¿cierto? El F1, 0, sí que esta sumatoria en realidad parte desde 2. Desde n igual 2 hasta infinito, desde F1n, donde ahí sí corre la formulita. Va, perdón. 1 partido por 2 a la n. ¿Y esta sumatoria cuánto vale? Esa ya la hemos hecho un montón de veces. Sí. Si partiera de 1, sería un medio, ¿no? Pero como partió en 2, hay que quitarle el medio. O sea, perdón, si partiera en 1, si partiera en n igual a 1, sería 1, esa sumatoria, ¿no? Esta de acá, si partiera en 1. Pero como partió en 2, le falta el primer término. Bueno, pero esta ustedes ya saben calcularla, ¿cierto? Ya la hemos hecho varias veces. Esa vale, en este caso vale un medio. Y como medio es menor que 1, conclusión. Eso 1 es un estado transitorio. Que como les decía recién, eso se podría deducir rápidamente por el hecho de que el estado T sea absorbente, por lo tanto hay una posibilidad de no volver. Pero aquí sabemos exactamente cuál es la probabilidad de retorno. La probabilidad de retorno es un medio. Eso quiere decir que hay una probabilidad de no retorno igual a un medio también, que es el complemento. Bueno, teniendo ese, vamos a ver entonces, ¿sí? Pregunté. Que la mayoría de los ejemplos que hemos visto hasta ahora son cadenas homogéneas, es decir, la probabilidad de transitar de un estado a otro no depende del momento en que se hace. ¿Sí? Pero hay cadenas donde eso no ocurre. Por lo general, el construir cadenas que sean nulas, ¿se acuerdan? Lo acabamos de escribir recién. Un estado es nulo cuando el tiempo medio de recurrencia es infinito. Eso, por lo general, no es posible lograrlo con cadenas homogéneas. Tener estados nulos con cadenas homogéneas no se puede. Entonces, para tener estados nulos, se requiere cadenas que sean no homogéneas, es decir, donde la probabilidad vaya dependiendo del número de pasos. Claro, más que del momento es el número de pasos, porque hay que ir sacando la cuenta de todos los pasos que uno va haciendo hasta que llegó al lugar. Porque puedo pasar por el estado 1 y no volver nunca más. ¿Cierto? Porque puedo volver, sí, tengo probabilidad un medio de volver, ya volví, puedo hacer otra vuelta,
ya puedo volver de nuevo, tengo probabilidad 1/2 de volver otra vez, por segunda vez, pero en algún momento me voy a ir por el lado donde no vuelvo más. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estuve en el estado 1, lo visité el estado 1 unas cuantas veces, pero como hay una probabilidad no nula de no volver, en algún momento no voy a regresar más al estado 1. Por eso es que es transitorio. Claro, pero podrían darse configuraciones distintas. Pasa que aquí es como bien nítido porque no vuelvo. No necesariamente porque haya un estado absorbente. Podría decir, ya el estado 3 es absorbente, pero mira, te voy a modificar el estado 3 para que no sea absorbente y consecuencia lo mismo. Voy a alterar un poquito el gráfico, el grafo de lo que estamos haciendo. Ya, el estado 3 ahora no va a ser absorbente, pero voy a inventarme otros 2 estados. Me voy a mover un estado 4, no 5. Aquí está el estado 5, ese es un 5, y me voy a inventar el estado 6. Ahora tengo una probabilidad de moverme para acá, para acá, para acá. Supongamos que sea así la secuencia. El estado 3 no es absorbente, el estado 5 tampoco y el estado 6 tampoco, ¿verdad? Pero sin embargo, si llegué al estado 3, me quedé encerrado en el 3, 5, 6. Ya no puedo volver al 1. ¿Cierto? Incluso uno podría tirar una flecha para acá, ¿no? Puedo llegar a esta zona de no retorno, no necesariamente por el estado 3, puedo llegar por otro lado, por el estado 5 también, y una vez que llegué ahí, claro, uno lo puede hacer un poquito más complicado, le puede dar alguna probabilidad para acá, de quedarse aquí, ¿cierto? Lo podemos hacer más difícil, pero la consecuencia es la misma, ¿cierto? Aquí también me puedo quedar por acá pegado. Sí, pues. Porque igual no puedo salir del 3. Me puedo mover al 5 al 6. De hecho, estas pueden ser flechas con ida y vuelta. Sin embargo, a pesar de que el estado 3, el 5 y el 6 no son absorbentes, llegué ahí y ya no puedo regresar al estado 1. ¿Verdad? Así que no tiene que ver solamente con el hecho de que sea absorbente. Aquí lo pusimos así solo para simplificar nomás la idea, pero no es la única posibilidad. No. Bueno, acá el concepto de transitorio es que estoy de paso. Exactamente. Y como existe la probabilidad de no volver, yo voy a estar visitando el estado 1 un rato, ¿cierto? Porque puedo volver al estado 1. Pero en algún momento, como hay una probabilidad de no volver, en algún momento me voy a ir al lugar de no retorno. Porque del caso contrario, siempre podría volver y el estado sería entonces recurrente. No sé si se entiende un poco el juego lógico. Como existe una probabilidad de no regresar, en algún momento me va a pasar eso. En algún momento no voy a regresar. Y no voy a regresar nunca más, pues me quedé. Porque si no fuera así, si siempre puedo regresar, entonces el estado sería recurrente, no sería transitorio. Así que la palabra está bien puesta, es transitorio. Voy a estar un rato visitando el estado 1, voy a ir y volver en el estado 1 algunas cuantas veces, pero va a llegar un momento en que me voy a ir por el camino de no regreso. Y ahí no voy a visitar más el estado 1. Así que efectivamente es transitorio. Pero aún así, profesor, ¿sí? pero aún así,
puede existir la posibilidad de no retorno, pero aún así volver. No, pues. O sea, puedo volver en algún momento, puedo volver una vez, puedo volver 2 veces, varias veces, pero va a haber necesariamente, va a llegar el momento en que me vaya por el camino de no regreso. No tiene por qué ser en la primera, puede ser. Esto es solo una probabilidad, ¿no? Y no por el hecho de que tan solo es una probabilidad, no es algo cierto. Ya, pero supongamos que la probabilidad de no retorno sea chica, 1/10. Entonces estoy en el estado 1, ya, 1/100. La probabilidad de no retorno es 1/100. Entonces ya voy a partir del estado 1, me fui, volví al estado 1. ¿Cierto? De ahí, pues, estaba en el estado 1, salí de nuevo del estado 1 y regresé otra vez al estado 1. Y eso lo hago varias veces. Si lo hago 100 veces, es altamente probable que en una de esas 100 corresponda al estado de no retorno. Ya, pero pues no tiene por qué pasar en la primera 100. Supongamos que lo hice 200 veces. En la cadena volvió al estado 1 200 veces, pues yo sé que hay una probabilidad de 1/100 de tomar el camino de no regreso. Y si han ocurrido 1000 retornos y no me he ido al estado de no retorno, entonces lo más probable es que la probabilidad del camino de no retorno no sea 1/100. Porque lo que me dicen que en promedio, al menos, en promedio, ¿cierto? Yo esperaría que una de esas 100 haya tomado el camino de no retorno. ¿Se entiende la idea o no? O sea, si repito el proceso de ir y volver al estado 1, aunque la probabilidad de no retorno sea muy chiquitita, en algún momento va a ocurrir. Porque si no, de lo contrario, si en ningún momento ocurre el no retorno, significa que la probabilidad de no retorno era 0. No era chiquitita, era 0. Y entonces en ese caso la probabilidad de retorno siempre está, y en ese caso el estado sería recurrente, no sería transiente. O sea, o transitorio. Transitorio, transiente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, como existe una probabilidad de no regresar, es seguro que tarde o temprano no voy a regresar al estado 1. Tarde o temprano. Porque la cadena se va moviendo. En algún momento me voy a ir por el camino de no regreso. Aunque la probabilidad sea pequeña. ¿Se entendió Eso mejor, sí no? pensamos, profe, sí, completo, pero eso tomando, digamos, en términos abstractos, pensando que es una cantidad ilimitada de viaje, ¿o no? Claro, porque la cadena, el N, que indica el número de pasos, no dice que tenga que ser menor o igual que. La cadena transita toda su vida, digamos, ¿cierto? Se mueve. Bueno, si llegó a un estado absorbente, la cadena se quedó pegada en ese estado. Y ahí quedó toda la vida moviéndose ahí. Pero el N está en los naturales. Así que puedo tomar el N todo lo grande que yo quiera. Así que el nombre de transitorio, en ese sentido, está bien puesto. Está bien puesto. Ya. Listo, entonces. Nos están quedando el último estado que vamos a ver, que es el estado ergódico. Ergódico. Bueno, estos estados tienen harta importancia en los sistemas físicos. Se define de la siguiente manera un estado ergódico, que es una suma de propiedades de los estados que ya hemos visto. Un estado ergódico, o digamos, creámoslo así.
un estado es ergódico, sí, solo sí, es la suma de varias propiedades. Primero, es recurrente. ¿Está bien? Para que un estado sea ergódico tiene que ser recurrente. Pero los recurrentes habían de dos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los dos tipos de recurrentes? Nulo Nulos y no nulo. y no nulos. Entonces, es un estado recurrente no nulo. No nulo. Y además, aperiódico. Bueno, los estados periódicos obviamente son siempre recurrentes, ¿verdad? No puede haber un estado que sea periódico y transitorio. Porque si no hay una posibilidad de no regresar, entonces rompe la periodicidad. Entonces, los estados se denominan ergódicos cuando son recurrentes, no nulos, ya periódicos. Vamos a volver un poquito a al ejemplo que habíamos dejado de tarea, que ustedes tenían que ir viendo qué es lo que pasaba con ese. Este ejemplo de cadena con esta matriz de transición. Uno menos Q, 0 y Q. Para esta cadena habíamos calculado algo, me parece, ¿no? Habíamos calculado los F1N. Sí, dijimos que el N1 era recurrente, el estado Ya. 1. Ajá. Vamos a ver entonces cómo. Voy a hacer el monito de nuevo rápidamente para estado 1, estado 2, estado 3. Entonces, este era así, este era P, 1 menos P, y después teníamos del estado 2 se movía para acá con probabilidad 1, este 1 menos P quedó en F. 1 menos P. Y el estado 3 se movía para acá con 1 menos Q y permanecía este estrés, ese estrés en Q. Pongámoslo aquí, estado 3, ¿cierto? Recordando un poco lo que habíamos hecho para este, habíamos obtenido que el F1N era igual a 1 menos P por 1 menos Q por Q a la N menos 3. Así quedaba este cálculo de retorno de cálculo de probabilidad de primer retorno, ¿cierto? Y si uno calculaba la sumatoria de eso, ¿cierto? Esto implica que la sumatoria de los n igual 1 hasta infinito, pero esto era para los n mayor o igual que 3, ¿sí? N mayor o igual que 3. De los F1N, esta cosa daba 1 efectivamente, ¿sí? Por lo tanto, el estado era recurrente. ¿Qué pasará entonces con su tiempo medio de recurrencia?
Porque, bueno, ahí sacamos que era recurrente, ¿no? Y por lo tanto tendríamos la primera condición para que sea ergódico. Ahora tenemos que ver si es que nulo o no nulo. Para calcular el tiempo medio de recurrencia, se tiene que calcular, ¿cierto? Para el estado 1, como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por el f1n, ¿cierto? El primer caso, para n igual a 1, eso daba 1 por p, ¿cierto? El 1 por el n y el p por esa probabilidad. El caso 2 era 0, ¿verdad? Así que quedaba más 2 por 0. No se podía regresar en dos pasos. Y el caso 3, de ahí en adelante, corría la fórmula que teníamos, ¿cierto? Que era 1 menos p, que fijo, más 1 menos q, y ahí comienza la sumatoria, desde n igual 3 hasta infinito de n por q a la n menos 3. Así que nos queda esa sumatoria. Y ya, pues, hay que calcular calcular esa sumatoria. Esa la habíamos visto, me parece, en algún momento, ¿no? La sumatoria de n por q a la n menos 3. No exactamente q a la n menos 3. El menos 3 da lo mismo, ¿cierto? Porque el menos 3 se puede pasar como denominador y sale fuera, ¿cierto? Parece que da 0 todo eso. Da 1, da 1. No creo. A ver, veamos. Esto es P más 1 menos P por 1 menos Q partido por Q al cubo. Sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito de n por q a la n. Así que lo único que nos falta es calcular cuánto vale la sumatoria de n por q a la n. Y como habíamos dicho, esas sumatorias, bueno, todas las sumatorias en general, ¿cómo se hacen? Si no sale por telescópica, no sale. ¿Sí? Esa es la moraleja de la sumatoria. Así que calculemos la suma, pero había que construirse la telescópica adecuada. Entonces, ya, aquí hagamos un paréntesis. Para el cálculo de esa sumatoria, la sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito, vamos a hacer entonces, la telescópica que vamos a construir es n más 1 por q a la n más 1 menos n. Pero esa ya la habíamos calculado, esa era... Claro. Si es que alguien la tiene, es que Sí, yo yo no la me la tengo. acuerdo de memoria. Sí me acuerdo. O sea, no me acuerdo, pero la tengo acá. Cuando partía de 0, era en este caso q dividido por 1 menos q al cuadrado. Cuando parte de 0. Cuando parte de 0. Cuando parte de 0 es igual a... Es igual a q partido por 1 menos q al cuadrado. Eso. Entonces, si que partió de 3, si la parto de 3 le tengo que quitar los dos primeros, los tres primeros. Claro. Sí. ¿Cierto? Entonces, borramos aquí, le vamos a hacer 3. Entonces, le tendría que quitar cuando n es 0. Cuando n es 0, Claro. me Cuando quedaría n es 1. q. ¿Cierto? ¿Está bien? Sí, eso cuando n es 1, sí. No, cuando n es 0. No, porque cuando n es 0 está multiplicado por 0. Sí, pero ¿y el n más 1?
n más 1 cuando n0 vale 1. Y el q elevado a n más 1 vale... Ah, espérate, no, yo te digo la suma de n q a la n, Ah, ya. para no hacerla completa. Ya, no, pensé que me estaba dando la telescópica. Me está dando la que... Sí, Ya. Ahora te entendí. La sumatoria de n por q a la n, eso era, ¿me decías? cuando parte de 0 es q Sí. partido por 1 menos q elevado al cuadrado. El 1 menos q completo. Sí, completo. Ah, ya. Sí. Así. Porque en la clase le pusimos p al cuadrado, pero aquí no hay. Pero si le ponemos q da lo mismo, ¿verdad? Ya, Sí, entonces, ahora 1 sí, menos q al cuadrado. ahora le quito el 0, Le quito el 0, que es el 0. 0, le Le quito el quito el 1 1, q, y le quito el 2. le quito el 2. 2q cuadrado. Eso quedaría. 2q cuadrado. 2q cuadrado. 2q cuadrado. Ahí está. Entonces, esa sería esa sumatoria y que se podría factorizar por q, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos quedaría el mu sub 1? Tendríamos el p más el 1 menos p por 1 menos q partido por q al cubo multiplicado por el... voy a factorizar por un q, ¿les parece? Voy a factorizar por un q y quedaría entonces 1 menos q al cuadrado menos 1 menos 2q. Ya. Si se hacen todas las operaciones de simplificación, de cosas y todo, porque si uno suma el 1 menos q al cuadrado, lo suma con los otros términos, se va a simplificar con 1 menos q de arriba. Ahí hay varias operaciones que se pueden hacer para simplificarlo. Yo le voy a dar el resultado final, simplemente para no gastar más tiempo en eso. Lo que queda finalmente es lo siguiente. Ustedes después lo pueden chequear que efectivamente es P más 3 veces 1 menos P más Q por 1 menos P partido por 1 menos Q. Y eso. Y eso es. Ojo que aquí el P y el Q no están relacionados. P y Q son cantidades independientes. No es la clásica P más Q igual a 1. ¿Sí? Bueno, y esto es un número, porque P y Q son un número. Q es un número distinto de 1, ¿cierto? Sí que esa cosa no da infinito. Sí que esta cosa da menor que infinito, que es lo único que interesa. Lo único que interesa de esta cosa es que esta cosa da menor que infinito. Y por lo tanto, el estado 1 es no nulo. Es no nulo. Es recurrente no nulo. Y creo que nos faltaría ver que sea aperiódico. Y es aperiódico, ¿no? ¿Qué significaba que fuera periódico? Que para volver, ya que se podía volver en T, 2T, 3T. Claro, en múltiplos, solamente en múltiplos de una determinada cantidad, ¿verdad? Eso significaba... Aquí sería con múltiplos de 3. No, porque existe una probabilidad de volver en un paso, en dos no, pero sí puedo volver en 3. Ah, claro, y en 4 ¿Cierto? también.
y en 5, y en 6, Mm. y en cualquiera. Por lo tanto, no existe este periodo, porque se puede volver, ¿cierto? Para este problema, ahí, ¿dónde estaba? Ahí está la expresión. Puedo volver en cualquier número de pasos que se ocurra, excepto en 2. En 2 no puedo, pero en todo lo demás puedo. Y entonces, ¿cómo es la cadena? Es periódica, ¿no? No, pues, no es No, no periódica. periódica. No es periódica, porque para el sí, pues, es ergódica. Ergódica. A ver, periodo 1 no vale. Periodo 1 no vale. Porque aquí puedo volver en un paso, o en 3, o en 4, o en 5, o en 6, en el número de pasos que se quiera, siempre hay una probabilidad de volver en un determinado número de pasos. No es que pueda volver solamente los múltiplos de 4, por ejemplo. Cada 4 pasos es posible que vuelva. Acá no, hay una probabilidad de volver en el número de pasos que yo quiera, excepto en 2. Por lo tanto, no es periódica. Y si no es periódica, es aperiódica. Y por lo tanto, esta es recurrente, es no nula, ¿cierto? Y es aperiódica. Conclusión, es ergódica. ¿Cierto? El estado E1 es aperiódico. ¿Por qué es aperiódico? Porque no existe periodo. Porque el periodo es un número natural mayor que 1, por definición, mayor que 1, de tal manera que las probabilidades de volver al estado solamente se den en los múltiplos de ese número. Y aquí no existe eso. Entonces, es aperiódico, conclusión, entonces, el estado E1 es ergódico. Es un estado ergódico. ¿Ya? No, pero es ergólico. Este es una D. Ergódico. Ergódico. Sí. Te va a parecer relativo a la ergodicia que... No, seguramente te va a parecer una definición distinta. ¿Qué te parece en Wikipedia? A ver. Excelente, súper genérico. Ya. Buena propiedad. ¿Sí? Ya. Vamos a ver cómo se lee eso más adelante, porque van a aparecer justamente varias propiedades que tienen que ver. Eso de a largo plazo nosotros le llamamos asintótico, ¿no? Comportamiento asintótico. Porque para los estados ergódicos se puede estudiar bien su situación asintótica. De ahí va a tener más sentido la definición que encontraste. Ok, ya. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la materia por ahora, pero lo que yo quiero es que parte de la investigación propia de ustedes es que busquen en la literatura algún ejemplo interesante, ¿cierto? No trivial, un ejemplo no de fantasía, como lo que hemos visto acá, de uso de cadenas de Markov dentro del contexto de la biomatemática, ¿cierto? Que pueden ser problemas o en ecología o en epidemiología. En epidemiología aparecen varios ejemplos, ¿eh?
donde los estados tienen que ver con situaciones relativas a enfermedades. Pero también en otros contextos aparecen. Entonces, quiero que vean un ejemplo que sea interesante de ver, que busquen algún paper, algún trabajo de ese estilo, y me lo expongan. Como trabajo grupal lo hemos hecho las otras veces. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo queréis? Sí. Para que vean de los conceptos que hemos usado hasta ahora, cómo aparecen en Profe, algún problema de aplicación. ¿Sí? yo creo que unas 3 semanitas o algo así, porque ahora tenemos esta semana la prueba de ecología. Ya, perfecto. Así No, que no tengo prisa. Lo importante es que lo hagan bien. Y con una bonita presentación. ¿Sí? Para ver de qué contexto o en qué contexto pueden aparecer. Puede ser uno o más ejemplos, digamos, si son ejemplos simples, que sean varios. Si es un ejemplo más complejo, bueno, podría ser uno. Pero eso lo pondrán ustedes. Sí, el semestre termina a finales de agosto, así que ¿cuándo tenemos la segunda prueba? En teoría. inicialmente, pero el profe, estoy buscando la fecha porque la fecha inicial la tenía anotada acá en el cuaderno. El 26 de julio. ¿Perdón? Era la primera prueba, inicialmente. El 26 de julio. Bueno, tenemos un poco más de tiempo. En realidad tenemos hasta mediados de agosto como para hacerlo bien. Ya. Y le adelanto inmediatamente la parte siguiente de la tarea, que va a tener que ver con considerar una cadena de Markov. Es decir, ver cómo se puede programar una cadena de Markov que vaya mostrando los tránsitos, ¿cierto? Los pasos de un estado a otro. Eso pero el proceso ya está hecho en R. Ya está hecho. Si todo está hecho en R, o casi todo está hecho en R, igual que la simulación de número aleatorio está hecho. La simulación de número aleatorio con una distribución normal también está hecho. Lo importante es que ustedes lo vean para que entiendan el procedimiento de poder simular, cosa que cuando tengan que simular algo que no esté hecho, que ya no tengan la herramienta para hacerlo. Entonces, estas cosas se podrían hacer, por ejemplo, con pelotitas, ¿cierto? Donde se va mostrando con un color donde se encuentra el estado de el estado de una cadena, por ejemplo. Profe, una pregunta. Pero la idea no solamente que se van a sacar conclusiones de esas, ¿sí? Una pregunta. En el problema del dado, ¿sí? En el problema del dado, la función de números aleatorios, ¿tenemos que programarla nosotros? Sí, bueno, la idea es que ocupen su propio generador de números aleatorios, sí, para eso lo estamos viendo. Pero están escritos igual, pues. No, claro, yo sé que están escritos en otras, están preprogramados, todos los lenguajes de programación lo tienen preprogramado, incluso Excel lo tiene preprogramado. Sí, ¿Y qué hacemos, profe? Claro. Entonces, pero la idea es que ustedes ocupen el de ustedes. ¿Que creemos uno diferente? No, que crean el suyo. No, o sea, lo pueden hacer en el lenguaje que ustedes quieran, como código. Profe, creo que Gonzalo se refiere si hay que usar los mismos ejemplos que están en el paper, porque en el paper aparecen definidos generadores de números aleatorios. Procedimiento. Sí, o sea, a ver, el algoritmo que aparece en el paper hay que ocuparlo, obviamente, ¿cierto? Y por lo tanto, no es que sea, en ese sentido, que ustedes tengan que inventar un algoritmo, sino la idea es que ocupen el algoritmo que aparece en el apunte. Pero tienen que programarlo ustedes. En el lenguaje que ustedes quieran, en la herramienta que ustedes quieran, pero tienen que programarlo ustedes. Lo importante es que estén seguros de que el código que ustedes escribieron
en su lenguaje efectivamente esté funcionando bien. Eso es importante. Cosa que de ahí en adelante las demás cosas salgan como corresponde. Ya. ¿Ok? Así que la tarea después va a ir avanzando hacia la generación también de un simulador de cadena de Markov. Ya, pero eso va a ir más adelante. Por mientras está lo otro. Ok, dejémoslo hasta ahí nomás por hoy. Vamos a terminar un poquito antes. Estamos todos medio cansados. Y nos vemos entonces la próxima semana, que vamos a pasar de la clasificación de estados a la clasificación de cadenas. ¿Cierto? Porque aquí estuvimos clasificando los estados. Y vimos estados que son estado observante, estado recurrente. Dentro de los recurrentes están los nulos y los no nulos. Están los periódicos, ¿cierto? Están los transitorios. Y por último tenemos este estado ergónico. Tenemos toda esa clasificación de estados. Y en la próxima clase vamos a pasar de la clasificación de estados a la clasificación de cadenas. Y ahí lo cual va a permitir también estudiar cadenas que sean más grandes, porque hasta ahora los ejemplos de cadenas que hemos visto son chiquititos. Se me hace difícil pensar, profesor, que haya un estado recurrente que no tenga periodo. Pero si vimos un ejemplo. Sí, pero a la larga sí como que... No sé en realidad en qué estoy pensando, pero me imagino que siempre... Lo periódico significa que puedo volver solamente en múltiplos de alguna cantidad, que no sea una, porque el múltiplo de uno es muy fuerte. Claro. Entonces, si es recurrente, puedo volver en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Por lo tanto, el hecho de que no sea periódico no significa que no sea recurrente. No está relacionado directamente. O sea, si es periódico, implica necesariamente que tiene que ser recurrente. Eso sí. Si es periódico, es recurrente. Pero si no es periódico, no tiene por qué no ser recurrente. Una implicancia hacia un solo lado. Sí. Sí. Ya. Listo, entonces. Profe, lo último, ¿Sí? nosotros vamos a tener, el curso tiene 2 evaluaciones, ¿cierto? 2 pruebas. Claro. ¿Y esas van a ser las únicas evaluaciones que vamos a tener al final? ¿O el trabajo también se evalúa? En la tarea también tiene una evaluación, y una evaluación importante. ¿Y más o menos cuáles son los porcentajes de eso? No se los di. Yo pensé que se los había dado. Es que no está en el programa al menos. 30, 30, 40. Y 40 es el trabajo. Sí. Pero además están las exposiciones que han hecho, que de alguna manera van a influir sobre la nota final. Un puntito. Claro, a final de cuentas la construcción de la nota va a ser una sumatoria de varias cosas, de cantidades que son bastante objetivas, como las notas, y de otras que cierto que son menos objetivas, como la apreciación sobre la presentación y esas cosas. Pero no se preocupen tanto de la nota. Aquí lo importante es preocuparse de entender. Es el objetivo final. Uh-huh. Sí, de hecho es colaborativo. Idealmente es colaborativo. De todos o de algunos. Ahora, si alguien quiere trabajar solo, trabaja solo. No, tampoco es obligación trabajar en grupo, pero lo ideal es que trabajar en grupo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Luciano, Felipe, Rebeca dice que no con la cara. Gonzalo, Ronnie, Wilson, ¿no? Nada, profesor, estamos claros. Clarísimo. Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Bien, súper. Chao, Chau, chau. chao. Chao, chicos. Recording stopped.